Bienvenidos a este ciclo de entrevistas para conmemorar el 25 aniversario del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Este es el módulo de Ecología y en esta ocasión vamos a hablar de capitalismo y crisis ecosocial. Y para ello contamos con Santiago Álvarez Cantalapiedra. Santiago Álvarez Cantalapiedra es doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es director de la Fundación FUEM Ecosocial, es director de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, y lo más importante para este tema es que lleva muchos años investigando en aspectos relacionados con transiciones socioecológicas y relaciones entre la calidad de vida y la sostenibilidad en el marco de la globalización capitalista y la crisis ecosocial actual. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Alex. Encantados de tenerte aquí. En un tema tan amplio me gusta siempre empezar definiendo los términos. Entonces vamos a empezar hablando de qué podemos entender por crisis ecosocial o a qué ámbitos afecta. Bueno, en alguna ocasión se ha llegado a caracterizar a la crisis ecosocial como la crisis de las muchas crisis, y yo creo que esta es una expresión afortunada en la medida en que nos muestra que es una crisis multidimensional, es decir, que no solamente es una crisis ecológica, sino que también es una crisis social y económica, que es también una crisis multiescalar, es decir, que se manifiesta en múltiples planos, en el plano de lo local, pero que alcanza también hasta lo global, ¿no? Y además que afecta pues, a prácticamente todas las realidades, la realidad biofísica, el ámbito productivo, el reproductivo. En ese sentido, creo que caracterizar la crisis ecosocial como la crisis de las muchas crisis podría ser una primera aproximación interesante. ¿Y qué implicaciones trae esto consigo? Bueno, plantear así la crisis ecosocial como una crisis multidimensional, una crisis multiescalar que afecta a todos los planos, al plano biofísico, al productivo, al reproductivo, pues obviamente nos sitúa ante una crisis sistémica, ¿no? Ante una crisis que podríamos llamar general o de civilización, o como se quiera denominar, ¿no? Pero que en el fondo nos remite a la circunstancia de que prácticamente lo que vivimos como manifestaciones de nuestro momento, la pandemia, el cambio climático, el déficit existente en los cuidados, etcétera, no son más que manifestaciones de esa crisis general que incluye procesos económicos, procesos ecológicos, procesos políticos que se entrecruzan y que se exacerban mutuamente, ¿no? En este sentido, claro, no estamos ante una crisis cíclica como habitualmente se puede contemplar a lo mejor o habitualmente contemplamos las crisis económicas, sino más bien como una crisis que lo que hace es situarnos ante una encrucijada de caminos y en esa encrucijada o en esa bifurcación en la que nos sitúa esta crisis, pues de pronto nos encontramos con todas las complejidades de la propia crisis ecosocial, ¿no? En ese sentido, una implicación lo que tiene esta crisis de situarnos ante el reto de evitar abordajes y análisis que solo contemplen una dimensión, lo que nos está en el fondo es llamando a incorporar todas las dimensiones a nuestro análisis, evitando lo que podríamos llamar los reduccionismos tipo cismos, ¿no? Es decir, el economicismo que trata de explicar todo lo que ocurre, los problemas y las soluciones solamente a partir de la variable económica, o el reduccionismo del ecologicismo que pretende solo explicarlo con la variable medioambiental, o el politicismo que solo y únicamente piensa que la solución es política. Yo creo que hay que con esta caracterización la implicación fundamental es evitar esos reduccionismos. Ya no hablo del tecnologicismo, que suele ser, por otro lado, el imperante y que conduce normalmente a la tecnolatría, al pensar que solamente las soluciones, el ilusionismo tecnológico nos salvará, digamos, de las circunstancias y los problemas que estamos, ¿no? Esas sería una de las primeras implicaciones evidentes de un abordaje de la crisis ecosocial en estos términos, ¿no? Entonces entiendo que uno de los ámbitos en el que afecta, como has dicho, que afecta a muchos, es la economía y entre ellos el sistema capitalista que vivimos. Pero, ¿cuál es el papel exacto que desempeña el capitalismo en esta crisis? Bueno, las múltiples dimensiones de esta crisis y todas sus interconexiones, a su vez están íntimamente ligadas con la forma
en que el capitalismo se estructura, funciona y se reproduce, ¿no? En este sentido, si queremos abordar bien la crisis ecosocial, necesariamente la sociedad capitalista debe ser objeto central de nuestra atención, porque, porque es una crisis que en todas sus dimensiones hay ligazón con, ya digo, con la estructura y con el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Digo, esto es fundamental si queremos abordar con profundidad lo que es la crisis ecosocial y, por supuesto, si queremos asumir el tema de las transiciones socioecológicas o ecosociales, ¿no? Bien, pero claro, para poder hacer esto no es, o nos lleva a tratar de superar la visión que habitualmente tenemos de una sociedad capitalista. O por decirlo con otras palabras, para poder hacer esto precisaríamos una visión un poquito más amplia de lo que son las formaciones sociales capitalistas que nos lleven más allá de los aspectos productivos y mercantiles. Una visión que pueda abarcar también esas condiciones sociales y esas condiciones naturales que son primordiales y son necesarias para que ese sistema pueda funcionar y reproducirse. Es decir, si no incorporamos en ese análisis del capitalismo como elemento que liga el conjunto de estas dimensiones que conforman esa crisis sistémica, nos encontraremos con problemas, ¿no? Con problemas de omitir que su funcionamiento es sobre unas bases naturales y unas bases sociales, funciona sobre unas economías domésticas, sobre unas realidades comunitarias que si no son bien reflejadas nos impide ver cómo se articula este subsistema económico dentro de los sistemas sociales y de los sistemas naturales de los que forma parte, ¿no? Esta visión amplia del capitalismo solo es posible a través de lo que desde hace tiempo algunos economistas críticos reivindicamos como el enfoque inclusivo o el enfoque integrador, ¿no? Solo así yo creo que es posible ver que la crisis ecológica se entremezcla con la crisis social y que el deterioro ecológico y el deterioro social comparten las mismas causas. Ambos procesos vienen a ser el resultado de esa civilización industrial capitalista que ha redefinido por completo las relaciones sociales y el régimen de intercambios que establece la sociedad con el medio natural, de manera que lo hace a través de unos procesos que podríamos calificar de apropiación depredatoria, es decir, a través de la explotación de la fuerza de trabajo y también a través de la explotación y la destrucción de los ecosistemas, de modo que su historia, la historia y la evolución de ese capitalismo, en el fondo es la historia de una doble depredación, ¿no? Una depredación social y una depredación ecológica. Por lo tanto, el enfoque inclusivo lo que permitiría, bueno, pues es comprender que esa capacidad histórica que ha mostrado el capitalismo para poder cambiar, ampliar, desarrollarse a lo largo de la historia tiene que ver mucho con la forma en que se ha insertado en los sistemas sociales y naturales de los que forma parte y que de esa articulación se ha provocado una doble fractura a lo largo de la historia que permite explicar el carácter de la crisis ecosocial en la que estamos ahora. ¿Y en qué consiste esta doble fractura de la que... Bueno, pues esta doble fractura es, por un lado, una fractura metabólica y, por otro lado, una fractura que podríamos caracterizarla como social, ¿no? La fractura primera, la que denomino metabólica, se muestra fundamentalmente en un plano biofísico y es el resultado de los cambios que se producen desde, fundamentalmente, la revolución industrial, cuando se cambia la forma de articular la economía con el sistema natural. Y es el momento en el que surge el industrialismo, ese industrialismo alumbrado por ese capitalismo naciente y que representa, en el fondo, un cambio radical en la relación entre la especie humana con el medio natural, ¿no? Si atendemos a cómo funcionaban las sociedades antes de la revolución industrial, pues nos damos cuenta que se organizaban básicamente en el plano material, pues organizando los recursos bióticos, los recursos renovables, y siguiendo un modelo de cierre de ciclo, ¿no? De tal manera que todo era... todo al final se reutilizaba, ¿no? Bien, pues con la fractura metabólica lo que se produce es el tránsito hacia un modelo de metabolismo más lineal, de tal manera que se abandona la utilización de esos recursos renovables. El industrialismo, en cierta manera, lo que supone es la imposición de un modelo de metabolismo lineal gracias al uso indiscriminado que se empieza a hacer de las fuentes energéticas de origen fósil, primero el carbón, pero luego el petróleo
y el gas, y a esa intensa actividad extractivista de casi todo, que conduce a ese metabolismo alejado de cualquier circularidad, de tal manera que los recursos siempre son extraídos de la corteza terrestre hasta que se agotan, luego son transformados en bienes y servicios con destino al mercado, es decir, convertidos en mercancías, y al final, y en el transcurso de todo ese proceso y al final, digamos, de todo ese ciclo, pues se generan unos residuos, sólidos, líquidos y gaseosos en cualquiera de sus estados, que se vierten sobre la naturaleza, alterando todos los ciclos naturales, ya bien sea el del carbono, el oxígeno, el del nitrógeno, el del fósforo, del agua, y destrozando los ecosistemas. Esa es la fractura metabólica que se incorpora a partir de la revolución industrial en el capitalismo naciente y va acompañada a su vez de esta segunda fractura que llamamos social, ¿no? Que también está presente desde los inicios de la aparición del capitalismo y que tiene que ver con múltiples aspectos precisamente de ese sistema tan específico como es el capitalismo. Primero, con la apropiación privada de la riqueza que hace y que provoca esa dislocación social en los primeros momentos a través del proceso de acercamiento de los bienes comunales, que hace que se desposea de los medios de vida a todo el campesinado de su época, pero que se traduce posteriormente en el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora cuando las vemos hacinadas en condiciones insalubres, embarriadas en ciudades, etc., ¿no? Por lo tanto, esas dos fracturas serán dos fracturas que acompañan todo el desarrollo, cambio y evolución del capitalismo desde sus inicios. Pero estas dos fracturas de las que estamos hablando, que como has dicho, surgen con la revolución industrial, me imagino que no han sido estáticas en el tiempo. ¿Cómo han evolucionado a lo largo de la historia? Bueno, claro, digamos que estas dos fracturas se manifiestan y han tenido consecuencias diferenciadas a medida que ha evolucionado el propio capitalismo. Es decir, se modifican con el propio capitalismo, pero en ningún caso el capitalismo es capaz de superarlas en cuanto que constituyen elementos sustanciales de su funcionamiento y de su reproducción, ¿no? Vale. Y efectivamente, en el momento actual, lo que podríamos llamar la fractura metabólica tiene una manifestación, bueno, pues que hace 200 años no era así, ¿no? Como es el que en el momento actual se manifiesta en forma de una crisis ecológica global. Desde el último tercio del siglo XX, cuando ya la escala y el tamaño de la actividad económica capitalista alcanza unas dimensiones planetarias porque se ha producido un proceso de globalización económica, la manifestación de esa fractura es en forma de una crisis ecológica como la que estamos viviendo de carácter planetario, ¿no? Y lo mismo podríamos decir en relación con la fractura social, ¿no? Es decir, la dislocación social que se provoca efectivamente desde los inicios y que ya decimos provocó la crisis de la sociedad campesina, luego la llamada cuestión social, ¿no? Obrera en el siglo XIX y principios del XX, en el momento actual, pues la manifestación más clara tiene que ver con los procesos de mercantilización a los que hace alusión Polanyi, a los procesos de mercantilización espuria, por los que se trata como mercancías cosas que no lo son, ¿no? Y que tiene una consecuencia sobre la dislocación de las sociedades enorme, ¿no? Y se traduce también en el momento actual en la evidente crisis de cuidados, ¿no? Es decir, que todas estas fracturas se van modificando y van evolucionando a medida que se van modificando y van evolucionando las formaciones sociales capitalistas. Vale, informándome sobre el tema, he visto que se habla también de qué es de un concepto que se llama gran aceleración. ¿Puedes definirlo un poco? Explícalo mejor qué es la... Bueno, la gran aceleración vendría a inaugurar el momento en el que todo este proceso se dispara, ¿no? Que es fundamentalmente a partir del proceso de recuperación tras la segunda posguerra, en el que nos encontramos con un crecimiento exponencial, sobre todo en los ritmos de extracción de los recursos que alimentan, digamos, la gran maquinaria económica, ¿no? A partir de ese momento, claro, los crecimientos exponenciales en un mundo finito pues es muy imposible, ¿no? Entonces, lo que se consigue es un incremento como consecuencia, digamos, de ese proceso acelerado, ¿no? de extracción, de transformación y finalmente de consumo de recursos, pues lo que se produce es un incremento desmesurado de la escala de la actividad económica en relación con el ecosistema global en el que está inserta, provocando la crisis ecosocial y en concreto la crisis ecológica en todas sus manifestaciones. Cambio climático por imposibilidad de absorción de las emisiones de CO2 y la acumulación de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera y todas las otras manifestaciones, ¿no? Pérdida continuada de la biodiversidad, agotamiento progresivo de recursos, etc. Y yendo ya entonces a la actualidad, ¿en qué escenario nos encontramos ahora?
Bueno, claro, el escenario en el que estamos ahora es el de un escenario en el que empezamos a hacer cosas que en el fondo deberíamos haber hecho hace ya 50 años. Este año precisamente es el 50º aniversario de la aparición del libro La ley de la entropía y del proceso económico de Georges Corrales. Hace 50 años que apareció este libro. Y el año que viene celebraremos también el cincuentenario de la publicación del informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Por tanto, vamos con 5 décadas de retraso en lo que se refiere a la transición ecológica. Ese es el escenario en el que estamos ahora, ¿no? En el empezar a hacer cosas que deberíamos haber hecho hace 50 años. Claro, entonces, hace 50 años o hace 40 años, a finales de los años 70, lo que se produjo fue una quiebra del orden social keynesiano y la irrupción del neoliberalismo, del orden social neoliberal. Y entonces lo que se tenía que haber hecho entonces no se hizo y, curiosamente, se hizo todo lo contrario. Es decir, con el neoliberalismo lo que nos hemos encontrado es que exactamente se hizo todo lo que había que tratar de evitar para cortocircuitar un poco el riesgo del colapso que conduce el agravamiento de la crisis ecológica, ¿no? Y más en general de la crisis ecosocial, ¿no? Y solo a partir ahora, bueno, pues de la gran recesión que hemos vivido en el 2008 y particularmente a partir de la pandemia, es cuando empieza a ser evidente que la quiebra del orden neoliberal que ha ocupado todos estos 40, 50 últimos años no nos conduce a ningún lado y está, digamos, desmoronándose. Y es cuando empieza a ser evidente que está emergiendo un orden social nuevo o que hay algo así como un orden social en ciernes, ¿no? Que nos promete, digamos, dinámicas al menos diferentes a las que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? Ese sería un poco el escenario en el que nos movemos, el de la emergencia de un nuevo orden social que, en cierta manera, lo que nos muestra es el desmoronamiento del orden anterior, que era el orden neoliberal en el que nos hemos movido en las últimas décadas. ¿Y qué rasgos tiene este nuevo orden social? Bueno, este nuevo orden social que arranca de la gran recesión y que parece que se acelera ahora con la pandemia, en realidad no presenta, o es muy difícil ahora, ¿no?, definir sus contornos de manera precisa, no presenta unos perfiles muy delimitados, muy claramente o nítidamente definidos, pero sí empieza a despuntar algunos rasgos que yo creo que todos percibimos y con los que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Hay un cierto reequilibrio, no digo que exista pero hay un cierto reequilibrio entre el papel de los mercados y del Estado. Es decir, hay una reconsideración del papel del Estado en la economía. Hay un cierto retroceso de la hiperglobalización de la década de los 90 del siglo pasado, es decir, de lo que fue el momento álgido de la globalización. Pues ahora, digamos que está cuestionado y en parte hay ciertos elementos de retroceso por el avance de un cierto nacionalismo económico que, unido a una cierta pugna por los recursos estratégicos y por exigencias o por incrementos de demanda vinculados fundamentalmente a la digitalización, aventura como tercer rasgo, unido a los anteriores, el que se están recrudeciendo las rivalidades y se está regresando la geopolítica, es decir, la importancia de las tensiones y de las decisiones y tensiones entre los países, en todos los planos, en el plano comercial, en el plano armamentístico, también en las guerras tecnológicas, en fin. Ese es otro rasgo que convendría tener presente para esta caracterización del nuevo orden, ¿no? Fundamentalmente, además, vinculado a la voluntad de tratar de garantizar el acceso y la seguridad de determinados suministros de recursos, ¿no? Bueno, pues ahí hay ese regreso, ¿no?, de la vieja geopolítica de nuevo, y sería un rasgo preocupante de este nuevo orden emergente. Otro rasgo, un cuarto rasgo que podríamos señalar son las fallas que se empiezan a percibir en los sistemas de protección social y en los regímenes de bienestar, y que de forma tan evidente ha mostrado la pandemia, y que eso tiene grandes implicaciones, como puede ser de otra forma, sobre las condiciones para la reproducción de las sociedades. También en el campo de las políticas económicas se observa con claridad un corrimiento bastante intenso de tierras, de manera que las políticas que anteriormente se estaban aplicando ahora cambian de rumbo o de orientación
y pasan a ser de otra naturaleza, lo hemos visto con la pandemia, planes de estímulo, de recuperación muy alejados de aquellas que mostraban ajustes y que estaban plenamente enmarcadas dentro de la ortodoxia neoliberal. Por otro lado, surgen nuevos factores, el centro de gravedad se desplaza hacia Oriente, hacia los países del este, surge China como un actor importante, reactivando algunos de los factores que ya hemos estado comentando, las rivalidades, las tensiones entre países, en fin, serían rasgos novedosos que lo que nos están mostrando es que efectivamente lo que entendíamos por el viejo orden neoliberal está en proceso de desmontaje y estamos ante un momento que algunos incluso han llegado a caracterizar como momento Roosevelt, ¿no? Un nuevo orden donde es posible entender cambios hasta en las propias instituciones que hasta hace poco, como es el Fondo Monetario, el Banco Europeo, etcétera, lo que hacían era estrangular el bienestar social con sus políticas y que ahora, sin embargo, lo que están reclamando es la necesidad de reeditar un nuevo New Deal, que algunos incluso se atreven a calificar de verde, ¿no? Bueno, pues ese es un poco, creo, el contexto de nuevo orden social emergente en el que están. O sea que entiendo como si estuviésemos en una era de las consecuencias, ¿no? Bueno, y en este nuevo orden, a su vez, es bueno tener en cuenta que se enmarca en un periodo en el que hay que asumir las consecuencias de cosas que ya están en marcha, de procesos que están en curso, en concreto la crisis ecosocial. Es decir, que todo este orden emerge en un escenario en el que las consecuencias ya van a ser inevitables. Es decir, las consecuencias del cambio climático, por mucho que hagamos, van a estar ahí. Otra cosa es que las podamos aminorar o podamos evitar las peores de las que se nos avecinan. Pero si vemos a la humanidad, el progreso, digamos, de la humanidad en los últimos 200 años, en buena medida ese progreso ha sido solo un progreso aparente, en la medida en que ahora la crisis ecosocial lo que nos muestra es que se han laminado las bases sociales y naturales sobre las que se sostenía ese progreso, y esa es la gran contradicción con la que nos lidiamos en el momento actual. Es decir, el capitalismo es capaz de desarrollar con su racionalidad climatística parcial grandes avances, es capaz de provocar esos grandes avances, pero al tiempo esa racionalidad parcial genera una enorme irracionalidad social y ambiental que amenaza con socavar las bases naturales y las bases sociales que sostienen la vida, y hoy nos hemos encontrado en un momento en el que las consecuencias están ahí. Y desde ahí es donde debemos afrontar la situación en la que nos encontramos. Porque, claro, cuando estamos viendo el agravamiento de los eventos climáticos extremos, las inundaciones, las danas, los huracanes, el pan de cada día que se nos retransmite actualmente a diario y por televisión, ¿no? Pues en ese contexto de asunción de consecuencias y de adaptación a los escenarios provocados por esa crisis es donde nos tenemos que mover, ¿no? Por tanto, es un orden social emergente en un escenario que se desarrolla en una era que podríamos llamar que es la era de las consecuencias, en cuanto que tenemos que empezar a asumir pues lo que hemos sembrado, ¿no? La propia pandemia viene a ser una expresión de la crisis ecosocial en la manifestación del deterioro y laminación que hemos hecho a toda la integralidad del conjunto de los ecosistemas, ¿no? Y en la medida en que está asociada a la hecatombe de la biodiversidad o a la sexta gran extinción de la que hablan algunos expertos que estamos provocando, pues no deja de ser otra de las consecuencias de los tiempos que nos ha tocado vivir. El mundo, desde luego, si empezamos a tener en cuenta que las consecuencias de la crisis ecosocial en muchas partes del mundo ya hace décadas que se estaban combinando con crisis ya preexistentes, hambrunas o conflictos, y nos damos cuenta de lo que está esto provocando, tanto en la generación de escenarios en tensión, que en la actualidad hay 96 y hay otros 36 conflictos armados que se han disparado en la última década, provocando un proceso de desplazamiento de población que no tiene precedentes. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados nos dijo que a partir del 2014 se produjo un punto de inflexión en el sentido de que hasta entonces no había habido tan altas cifras de desplazados y que solamente eran comparables a las que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces no han dejado de crecer, ¿no? Entonces, esta es la era de las consecuencias. Es decir, todo este conjunto de efectos que se disparan como consecuencia
del deterioro ecológico y social asociado a la crisis de la que estamos hablando, pues es el escenario en el que vamos a tener que lidiar, ¿no? ¿Y qué queda esperar ahora? Es decir, ¿vamos a seguir una dinámica como esta? ¿Se espera que cambie en el futuro? Bueno, es difícil saberlo, pero lo que cabría esperar de una situación de encrucijada como la que nos encontramos es al menos la de poder elegir la dirección adecuada y sobre todo evitar encaminarnos hacia un callejón sin salida. Es decir, tratar de tener al menos la lucidez para saber qué caminos se nos abren y cuáles son los más convenientes que deberíamos tomar, ¿no? Pero claro, para eso hay que reconocer lo que hemos estado comentando a lo largo de esta entrevista, ¿no? Que es esa doble fractura que provoca el capitalismo en su interacción con las bases sociales y naturales que sostienen la vida y que están ahora amenazadas, ¿no? Y tomar conciencia de que esas fracturas no se superan si no hay cambios estructurales. Y me temo que buena parte de estos planes de reconstrucción y de transición ecológica que ahora se barajan no tienen suficientemente en cuenta la necesidad de cambios estructurales, ¿no? Y se van a quedar, da toda la pinta, en un simple lavado verde para muchas políticas y muchas acciones corporativas, ¿no? Solo una última. ¿Eres entonces optimista? ¿Crees que el ser humano va a conseguir cambiar esta No, optimista en absoluto, ¿no? Pero sí te puedo decir que tengo esperanza, ¿no? Porque considero además que la esperanza y el optimismo son términos que no tienen nada que ver, aunque a veces los asimilemos y los consideremos como sinónimos. Soy más bien pesimista, es decir, analizando los procesos en curso no creo que quepa no cabe mucho optimismo. Ahora bien, al hablar de la necesidad de abordar estos análisis desde un enfoque sistémico, al tiempo hay que decir que junto con la importancia de las dinámicas sistémicas hay que contemplar también la importancia de la lógica de la acción social. Y ahí es donde radica un poco mi esperanza, ¿no? Es decir, no todo es dinámica inexorable de fuerzas sistémicas y de estructuras sobre las que nada podemos decir. También existe la acción colectiva y la voluntad de los sujetos. En cierta manera, la historia no está escrita. Y en la medida en que no está escrita hay motivos para la esperanza. Somos nosotros quienes la escribimos, aunque, como decía Marx, no en las condiciones que nos hubiera gustado elegir, ¿no? Yo creo que pesimista, pues probablemente mucho más que optimista, pero sobre todo esperanzado, que eso es lo que falta y abunda demasiado poco en los tiempos que ocurren. Bueno, pues esperamos que seamos capaces de cambiar esas estructuras que nosotros mismos hemos creado y nosotros mismos nos han dado. Muchas gracias, Santiago. Alex, a ti, muchas gracias a ti.